Bienvenidos a Ciencia a dos voces. Yo soy Emily. Y yo soy Ana Karina Sarmiento. Entonces, hoy queremos hablar de un tema que muchas veces pasa desapercibido, pero que en realidad tiene una vigencia muy importante en nuestros días, específicamente en los tratamientos médicos a los que se someten las personas. Y está relacionado con la toma de decisiones por parte de las personas en cuanto al consumo de medicamentos o sustancias que consideran de origen natural y no tienen en cuenta los riesgos y beneficios para su salud en este consumo. Sí, suena técnico, pero es una realidad que nos toca a todos, desde la gente que toma muchos medicamentos todos los días hasta la gente que prefiere utilizar plantas medicinales o suplementos naturales. Todos, en algún momento, consumimos compuestos que actúan diferente en nuestros cuerpos, pero la verdadera pregunta es, ¿cuánto de esto nos está ayudando y cuánto de esto podría hacernos daño? Es una pregunta fundamental, porque no basta con pensar que algo natural no tiene efectos indeseables o sea tóxico, ni tampoco con pensar que un medicamento que es elaborado por la industria farmacéutica sea totalmente seguro. Por eso es que tenemos que tener en cuenta el concepto de índice terapéutico, que es la clave para evaluar el margen de seguridad de cualquier sustancia química que consumamos. Ahora, ¿qué es el índice terapéutico? Bueno, el índice terapéutico es una comparación entre dos cosas. La dosis que necesitamos para que este compuesto funcione y la dosis que ya empieza a ser tóxica. Si la diferencia es bastante amplia, es decir, si se necesita mucha cantidad para que este sea tóxico, el compuesto es relativamente seguro. Sin embargo, si la brecha es más corta, toca tener mucho cuidado. El riesgo es mucho mayor. Eso quiere decir entonces que ese índice terapéutico es el que nos marca la diferencia entre un margen seguro a uno peligroso y tóxico. Totalmente, y entender esa línea es lo que nos permite diseñar tratamientos responsables. Hay algunos medicamentos que son súper eficaces, sin embargo, si se les usa mal, va a tener más daños que beneficios. Además, esto pasa lo mismo con las plantas o con los suplementos. El problema es que muchas veces no tenemos esa información clara o se subestima el producto porque es natural. Es importante aclarar también que no siempre los efectos tóxicos se ven de manera inmediata ante el consumo de una sustancia. Muchas veces es el consumo crónico el que se manifiesta tardíamente con estos efectos tóxicos. Exacto. La toxicidad aguda se da cuando el daño es evidente al poco tiempo después de consumirse. Por ejemplo, si tú tomas una dosis muy alta de algún medicamento y te intoxicas justo al instante, eso es una toxicidad aguda. Sin embargo, la crónica es mucho más silenciosa y el daño se acumula con el tiempo. Por lo tanto, sus efectos se ven después de meses o años. Claro, esa toxicidad crónica es la que es más difícil de identificar, porque como los efectos aparecen a largo plazo, a veces es muy difícil asociar el consumo de la sustancia con la toxicidad. Sí, y eso pasa con algunos medicamentos, pero también con algunas plantas medicinales que se consumen de forma constante sin que hayan algunos estudios que avalen su seguridad a largo plazo. Y no se trata solo de alarmar, sino de insistir en que cualquier sustancia debe tener ciertas pruebas antes del consumo para saber si es segura o no. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que no todos reaccionamos de la misma manera a las sustancias que estemos consumiendo, sean vitaminas o sean suplementos o medicamentos, y que adicionalmente podemos estar consumiendo otros medicamentos que tengan efectos que se potencien o que resten el efecto terapéutico de la sustancia que estamos consumiendo. Como tú misma lo mencionas, no todos tenemos la misma capacidad de metabolizar un medicamento igual a la que lo tiene la otra persona. La genética, la edad, el estado del hígado y también los otros medicamentos que estemos consumiendo al mismo tiempo pueden tener efectos sobre esa planta que se consume en ese momento. Pero todo esto nos lleva a una necesidad, que es la de personalizar los tratamientos. No sirve eso de que esto sirve para todos. Toca hallar la mejor manera de que esto se acople a tu sistema de la mejor manera y de forma segura. Si tenemos presente que el desarrollo de un medicamento lleva una serie de fases de investigación que permiten evaluar
no solamente su seguridad, sino la dosis y la forma de administrarlo, pues si tenemos en cuenta que las plantas se pueden tomar de cualquier manera, ¿cómo vamos a establecer la seguridad de estas plantas, suplementos o complementos que no han pasado por todas estas fases rigurosas de investigación? Eso es una muy buena pregunta, pero de hecho existen varios modelos que se han creado precisamente para evaluar la toxicidad en diferentes seres. Entonces, digamos, existen los modelos in vitro que se utilizan en las células cultivadas en laboratorios. También existe el modelo que es in vivo, que es básicamente cuando se hacen pruebas en animales. Esto es algo supremamente regulado, pero por lo general nunca se hacen en humanos. Se hacen en animales como ratones de laboratorio o en peces. Y también tenemos los modelos in silico, que son basados en modelos computacionales, pero también existe con inteligencia artificial, que son dos diferentes, en los que básicamente se utiliza una base de datos bastante robusta para predecir la toxicidad de esos compuestos. Pero es necesario llevar a cabo los tres modelos para evaluar la toxicidad completa de la sustancia o puede optarse por alguno de ellos independientemente. De hecho, eso es una muy buena pregunta. Quiero aclarar que ninguno de estos modelos es perfecto por sí solo, por lo tanto, se complementan entre ellos. Es importante recalcar que el utilizar las células no nos muestra el impacto que tiene ese compuesto sobre todo el cuerpo. Los animales no, generalmente no reaccionan igual que los humanos y para los modelos computacionales se necesita tener una base de datos muy amplia y eso es una de las grandes limitaciones de este tipo de modelo. En realidad suena bastante complejo, pero si hablamos de toxicidad es necesario. Yo sé que es bastante complejo, pero lo que necesitamos y lo que queremos hacer es poder avanzar hacia terapias que sean más eficaces y mucho menos agresivas. Necesitamos comprender la toxicidad para poder tener una base más completa, es decir, evaluarlo desde diferentes perspectivas. Y no solo para crear nuevos medicamentos, sino para entender realmente qué estamos consumiendo y si es seguro a la hora de consumirse. Claro, el uso de estas sustancias en humanos tiene un componente ético importante. Es por eso que debemos hablar del impacto social que tiene todo este tema. El impacto social va mucho más allá. Esto es importante porque cabe aclarar que el acceso para estos tratamientos que sean seguros y eficaces no es para todos. Hay personas que viven en zonas alejadas, en zonas donde no tienen la capacidad económica para poder afrontar ni pagar estos medicamentos que sean seguros y que ya hayan sido probados por laboratorios. También cabe aclarar que nadie o muy pocas de la población que existe en esas zonas tiene el criterio y la capacidad de analizar si realmente ese es el consumo o bueno, el complemento, la planta, que sí les sirve para tratar su condición. Y si hablamos de poblaciones como grupos indígenas que tienen una medicina tradicional que ha venido pasando de generación en generación para el tratamiento de diferentes dolencias y en la cual confían ellos plenamente y que si tratamos de cambiarla, modificarla o introducir nuevos tratamientos, es difícil, aun si estas terapias no son seguras y si no han tenido la investigación que requiere. Emily, ¿y qué pasa con las personas que cuando consumen un medicamento o una sustancia con un efecto tóxico y con un riesgo para su salud, después de esto generan un cierto miedo, ansiedad o temor a ser tratados con otro tipo de sustancias o medicamentos? Claro, esto es un tema bastante importante. Las personas que consumen una planta y luego llegan a tener un temor o un miedo para consumir algo que realmente sí les sirve, pues puede generar un grave efecto en su salud, porque al tener una enfermedad o una condición más grave no va a querer ser tratada precisamente por el miedo y el temor que esto le genera. Por eso es importante que nosotros generemos estos tratamientos que sean personalizados y que ya hayan sido verificados por organizaciones para que se sepa que esto sí realmente es seguro y darle la tranquilidad a las personas de que no les va a pasar absolutamente nada malo si se llega a consumir algo. Eso sin incluir también
los conceptos populares sobre determinados tratamientos Ujú. que se divulgan sin ningún tipo de responsabilidad y que hacen que las personas que los escuchen, aún sin haberlo intentado y posiblemente sin estar seguros si es el tratamiento ideal para ellos, abortan el tratamiento sin intentarlo o durante el periodo de tratamiento lo abandonan, sufriendo las consecuencias del no tratamiento de la condición de base para la que estaban diseñados. Emily, en ese orden de ideas, digamos que los tratamientos deben hacerse de una manera mucho más personalizada y yo creo que los avances científicos están siendo encaminados a eso. ¿Tú crees que sí estamos llegando a un punto o nos estamos dirigiendo en ese camino de la especificidad y de la selectividad en los tratamientos individualizados a los pacientes? Estamos avanzando. Existen biomarcadores que nos ayudan a predecir cómo va a reaccionar cierto paciente frente a cierto compuesto. Todavía se están explorando terapias que estén dirigidas a cierto tipo de células. Sin embargo, en el aspecto de lo natural, como predecir si una planta que ya ha sido consumida por mucho tiempo durante una población tenga cuáles efectos sobre qué persona, todavía estamos muy lejos de alcanzarlo porque existe mucha variedad. Claro, eso suena bastante interesante. Me imagino que esto fue lo que te motivó para trabajar en este tema y hacer esta investigación. Pues de hecho esto comenzó como un trabajo que nos dejó nuestra profesora, sin embargo yo fui la que escogió el enfoque de la investigación. No quería satanizar ni idealizar el concepto de lo natural, porque es un tema que me he dado cuenta que está muy arraigado en la vida de muchas personas, el consumir una planta porque se dice que tiene un beneficio terapéutico. Claro, se nos olvida que tanto las sustancias o los medicamentos elaborados en laboratorio como las plantas y los derivados de esas plantas, las famosas vitaminas, suplementos, complementos nutricionales, todos son sustancias químicas. Por ende, ¿qué te llevas de toda esa investigación que hiciste? Pues esto me lleva a una reflexión. Realmente no solamente se trata de innovar, sino de hacerlo de forma segura. Eh, Total, esto se basa en escuchar todo lo que nuestro cuerpo necesita, pero también ofrecer respuestas de una manera que ya haya sido verificada, que se hayan hecho estudios y que no se base solo en creencias o en mitos que se hayan generado en nuestra propia cultura. Cierto, a veces uno piensa que lo que le hace bien a la mayoría también es bueno para uno y resulta que no. Cada cuerpo es un mundo diferente y todos debemos estar seguros de que lo que consumamos es bueno para nosotros en nuestras condiciones y en nuestra individualidad. Claro, y ese es el propósito de esta investigación. Realmente a veces la solución más rápida no es la más segura y no es la que realmente nos sirve a todos. Por eso lo que tú dices, todos pensamos que de pronto el medicamento que te sirvió a ti me va a servir a mí, pero no sabemos cómo nuestro cuerpo vaya a reaccionar. Por eso es importante que podamos, en la manera de crear medicamentos, poder combinar estos tres modelos para que se genere una nueva medicación más personalizada y efectiva para cada persona. Muchas gracias por compartir esta información, Emily, el producto de tu investigación y de tu análisis. Y creo que este tipo de podcast y de conversaciones permiten informar a la gente y que la gente se cuestione acerca de las decisiones que toma y pues tenga un mecanismo de pensar y tomar decisiones un poco más informadas. Muchas gracias de verdad a ti, Karina, y a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Espero que este episodio haya podido generar dudas, preguntas, porque si algo que he aprendido a lo largo de mi vida es que las preguntas y las dudas es lo que realmente nos generan el conocimiento que tenemos hoy en día. Gracias.